Los sumerios, la primera civilización de la historia. Academia Play. Fuímonos. Mesopotamia es el nombre con el que tradicionalmente se conoció la región situada entre los valles del Tigris y el Éufrates, lo que en la actualidad es Irak. Desde el inicio de las excavaciones arqueológicas... Mesopotamia quiere decir entre ríos y el nombre proviene de los griegos. Fueron los griegos del periodo clásico los que le dieron ese nombre. modernas, se ha considerado que en Mesopotamia se encontraba una de las civilizaciones más antiguas del La civilización en toda regla conocida más antigua de la historia de la humanidad. mundo, Amén. la de los sumerios, lo que estaría unido a la propia Esto es el periodo neosumerio, pero bueno. tradición bíblica que situaba el paraíso en esta parte del Próximo Oriente. Ese mito del paraíso en realidad vendría a hablar de un lugar especialmente floreciente que había quedado en la memoria de los autores bíblicos. Cuando hablamos de la civilización más antigua de la humanidad... Una cosa muy interesante del Jardín del Edén, la palabra que usaban los sumerios para referirse a las estepas que estaban entre una ciudad y la otra, que eran verdes y se veían bonitos, qué sé yo, era Edín. O sea, su nombre para estepa era Edín. Evidentemente inspiró el nombre de Edén. Y el nombre que se daban a sí mismos, ¿cuál era? Acadia, dependía del periodo, pero usualmente los sumerios se referían a la zona en la que vivían como Kengir. Se me olvidó qué quiere decir, pero quiere decir la tierra, no sé qué cosa. Se referían a los elamitas como... No era Haltamti. Haltamti era el nombre que se llaman ellos mismos. Como la tierra montañosa o algo así, literalmente se llamaba. Y Subartu, que era la zona del norte en la que estaba Siria, el norte de Irak, básicamente. Le decían Subartu, pero le decían Kengir. Y ellos se llamaban a sí mismos Sagiga, que quiere decir cabezas negras. Y la traducción en acadio, que fueron los que vinieron después de ellos, es Shumer, que es de donde viene Sumeria, como nos referimos a ellos. Así que cuando los estamos llamando sumerios, los estamos llamando los cabezas negras, pero en la traducción acadia. Cabeza negra, me imagino. Primero que nada, se puede referir a cualquiera de las dos cabezas, o las dos. Segundo, se refiere al pelo, evidentemente. Porque sabemos que no eran ni un color ni el otro. Se refiere al pelo. Eran bastante morenos porque la radiación ultravioleta de esa zona estaba bastante alta. Estamos hablando de 11 de radiación ultravioleta, que es lo mismo que en Cuba. Y si alguna vez has ido a Cuba, sabrás que el sol ahí es particularmente hostil. Y en el sur de Irak era igual de malo en ese tiempo. Creo que el término griego también era similar para hablar de ciertas zonas. Sí, también. Hemos de pensar en una construcción social que ya contó con una organización estatal con... Te faltan algunos detalles. Además, depende del periodo del que estamos hablando los sumerios. Los sumerios tuvieron periodos más centralizados y periodos más descentralizados. En los periodos descentralizados parecía protocapitalismo, no estoy bromeando. Estaban lo suficientemente descentralizados como para que tú, por medio de tener gente que trabaje para ti, tú poder ascender socialmente y que la gente pudiera ascender socialmente. Increíblemente, en el periodo dinástico temprano tuvieron eso. Literalmente. Consolidada, reflejada en un sistema fiscal destacado, una estructura político-religiosa poderosa y una... Sí, especialmente al principio los sacerdotes eran los que mandaban, en general, para todo. Una capacidad militar suficiente para controlar de forma imperiosa a los territorios vecinos. En ese sentido, los sumerios quizás puedan encarnar esa primera civilización, pero es necesario entender cómo se llegó a constituir la civilización sumeria. El neolítico, en esencia la capacidad de los seres humanos para desarrollar la agricultura, se puso en marcha en el creciente fértil, En específico en la zona de lo que es hoy el norte de Siria y el sureste de Turquía. en torno al 8000 a.C., Antes que eso. al lograr cultivar Alrededor del 9000 a.C., si no me equivoco. una serie de cereales. La revolución neolítica, evidentemente. Eso es un poco gradual. Va mejorando más y más con el tiempo. Si miramos los primeros vestigios de agricultura, tenemos que ir todo el camino para atrás, para 20.000 a.C., en Ojalo 2, en lo que es ahora Israel, da la casualidad, o Palestina, lo que le quieras llamar. No estoy para ese debate ahora mismo.
Y son los primeros vestigios de agricultura, pero es muy básico. Después tú vas viendo más vestigios por aquí y por allá. Gente haciendo pan en el 14.000 a.C., 12.400 a.C., como vimos en el video sobre el pan. Y vemos que recolectan granos incluso en Göbekli Tepe, cerca de 10.000 AC. Y ya poco después ya vamos viendo agricultura hecha intencionalmente y de manera más frecuente en el 9500 AC por ahí, pero sigue siendo muy básica. Y a medida que pasa el tiempo se va volviendo más y más compleja hasta que termina llegando a la agricultura que vemos en la Edad de Bronce, por ejemplo. El más importante, el trigo, apoyándose sobre Sí, el trigo y la cebada. El trigo dependía de dónde lo creciera. En zonas más costeras el trigo era más difícil de crecer, pero la cebada sí seguía creciendo. el régimen de lluvias. Con el paso de los siglos, los seres humanos de este creciente fértil fueron capaces de llevar a cabo esa agricultura mediante sistemas de regadíos apoyados sobre los grandes ríos de la zona. Sí. El Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Literalmente dijeron, ¡ay no! No se me están irrigando las plantas. Pues voy a abrir un camino en la tierra para que llegue el agua donde me dé la gana y ya. Se le ocurrió eso y eso les dio una ventaja increíble. Y el Nilo en Egipto. El resultado fue la constitución de sociedades cada vez más complejas, con producciones agrarias más abundantes que permitieron el crecimiento de la población. Eso exigió establecer sistemas de almacenamiento. Estaba trabajando, me perdí de algo. No de demasiado yo reaccionando a este video, pero voy a cortar este pedazo cuando yo te pido. Con los que garantizar la alimentación de esos grupos humanos crecientes. Es en ese momento, por ejemplo, cuando se extiende la fabricación de recipientes de cerámica, la forma más sencilla de guardar la comida. Con todo, en Mesopotamia las culturas neolíticas se fueron sucediendo con momentos de auge y crisis posteriores que acababan con ellas. La más antigua bien definida fue la de Jarmo, hacia el 6500 a.C., donde se desarrolló un primer núcleo de población concentrada. Esta no me la sabía. Basada aún en una agricultura pluvial y que ya contó con ganadería. Posteriormente, tenemos la cultura de Hasuna Samarra. Sí, estas son las que empiezan a hacer cerámica. Entre el 5600 y el 5000 a.C. No creo que sean. ¿Son los que empiezan a hacer cerámica? Sí, sí. Que ya manejaron Que empiezan el neolítico cerámico. la agricultura por regadío. Entre el 5000 y el 3800 a.C. se desarrolló la cultura de El Obeid, ya con una agricultura basada en canales de riego bien establecidos, lo que permitió una producción alimentaria más notable que atrajo a los pueblos llegados desde Oriente, desde los montes Zagros, algo que habría de marcar la historia de Mesopotamia. Las continuas invasiones, pacíficas o belicosas, de gentes llegadas desde Oriente, los Zagros, desde el sur, Arabia, o desde el norte, Anatolia. En la cultura de El Obeid, principalmente de los primeros que él dijo, pero lo que pasa durante el periodo Obeid es que durante ese periodo que se construyen la mayor parte de las ciudades más importantes de los sumerios. No se construyen necesariamente cuando ya los sumerios estaban ahí con su lengua, que es la lengua que se vuelve la lengua franca de esa zona después, sino que tenían una lengua diferente. Por eso es que hay algunos nombres de ciudades sumerias que no tienen sentido en sumerio, que no significan nada en sumerio, y parece que eran nombres que estaban ahí desde antes. ya encontramos un primer esbozo de escritura con la configuración de pequeños sellos cilíndricos personalizados, posiblemente para marcar la propiedad de los objetos. Entre el 3800 y el 3200 se dio la cultura de Uruk, en donde ya encontramos una sociedad preestatal que dominaba los metales, primero el... No era preestatal, tenían un estado religioso. ¿Cómo balbuceos en vez de palabras? ¿Qué? No, hablaban una lengua distinta, es lo que quiero decir, que hablaban un idioma distinto al de los sumerios. Por lo que parece. Una cosa muy interesante de este periodo es que en este periodo nos encontramos con esto. No se ve bien. Ah, María. A darlo a abrir. Con la
La gozanga esta de Uruk. Y en esta cosa podemos ver que esto, aunque sea de cerca de 3500 AC, ya vemos como están como que mostrando ganadería para un propósito más religioso. Ignoran el hecho de que tienen poca ropa. Y vemos que hay gente entregándole regalos a la que parece ser una sacerdotisa de Inanna, porque por supuesto, deidad patrona de Uruk. Y hay un hombre regalándole cosas a esa sacerdotisa, simbolizando que la figura de mayor poder de esa ciudad en ese tiempo, hasta donde sabemos, era una sacerdotisa de Uruk. Pero por supuesto, a ella se lo están dando aquí y este es el hombre que le está dando las primeras ofrendas, pero no sabemos qué había aquí atrás. Y podría haber habido un rey o un sacerdote o una figura diferente ahí. Pero si vemos que había otros lugares de Sumeria en los que los líderes eran sacerdotes, plural, no uno solo, entonces no sorprendería que en el caso del distrito... Espérate. Perdón, mi hermano estaba preguntando una cosa. Así que sí, podría ser ella la líder del distrito de Ana en específico. Y quizás el distrito de Anu tenía su propio líder religioso, sacerdote, lo que tú quieras llamar. Pero en fin, vamos a seguir. ¿Qué me estabas diciendo? En el 6000 a6 Medio Oriente hace demasiado calor. No los culparía desnudo todo el día. Se parecía más a una prototeocracia. A ver, hasta donde sabemos sí. Pero hay tanto que no sabemos que simplemente darle un título o un nombre así como así no necesariamente va a representar la realidad. Ojalá fuera así de sencillo, pero no lo es. El cobre y más tarde el bronce. Un salto tecnológico que fue útil tanto para la actividad agrícola como para la militar. Además, la escritura Perdón. fue útil a los metales, primero el cobre y más tarde el bronce. Un salto tecnológico que fue útil tanto para la actividad agrícola como para la militar. El bronce era muy duro. Cuando Zunzunegui estaba haciendo el video de las culturas de piedra y estaba diciendo que Sumeria es una cultura de piedra, el tipo no sabía lo que estaba diciendo. El bronce era más duro que el hierro. El bronce era muy duro. Era mejor en armaduras que el hierro. El hierro lo que se podía hacer más afilado, pero sigue siendo un metal muy fuerte y muy duro. Y tú sabes que es parte de lo que lo hace duro, que el bronce tiene menos posibilidades de romperse, sino que tiene más posibilidades de doblarse, a diferencia de hierro. El bronce era una cosa muy potente. No era ni de lejos algo al nivel de la piedra. Y Tsunade estaba hablando como si el bronce no fuera nada. El bronce era más resistente que el hierro. Al hierro le tomó cientos y cientos y cientos de años para valer la pena a la hora de ponerlo en armaduras de gente con más dinero, ¿me entiendes? Para la época del Imperio Aqueménida, o bueno, de Ciro el Grande, es en esos últimos siglos en los que todavía se está usando el bronce y hasta cierto punto el brass, se me olvidó que es el brass otra vez, eh, pero el bronce todavía estaba siendo usado por unidades de élite, porque si te podías permitir el bronce, te convenía tener una armadura de bronce en vez de una de hierro. Pero ya poco a poco se dieron cuenta de que no valía la pena estar haciendo tanto bronce y estar tratando de buscar el estaño por casa del carajo, súper lejos y pagar dinero por eso. Y al final decidieron, no quiero seguir comprando bronce, pues no vale la pena. Estoy contento con el hierro. Pero eso no cambia el hecho de que el bronce era más duro que el hierro. El bronce es tan bueno que las estatuas griegas de bronce siguen ahí. Sí, lo sé. Es que la capa verde que le sana el contacto con el oxígeno con el tiempo no daña el bronce. Lo hace más resistente porque las partículas de oxígeno se pegan a la parte de afuera de la armadura y se vuelven verdes en su contacto con el cobre. Pero se quedan en la parte de afuera de la armadura. La parte de por dentro de la armadura sigue siendo igual de resistente. Eso no lo afectó en nada, la hizo más dura. Es como que es muy, muy bueno. El bronce es una cosa maravillosa. La gente no sabe eso. Pero, por supuesto, si tú me dices, no, yo quiero tener una espada que esté afilada, la hago de bronce y de hierro, a la de hierro. Porque hierro es más fácil de hacerlo afilado y tiene más probabilidad de que se parta
que se doble va a mantener el filo por más tiempo hasta que se parta. El bronce no va a mantener tanto filo, se va a ir doblando y doblando y doblando. Son cosas diferentes, pero a la hora de tener una armadura sí, es mejor tener una armadura de bronce. Además, la escritura que ya había comenzado Latón, sí, algo así, latón. Que se ve un poco similar al bronce, pero brilla menos y tiene un color un tin más grisáceo. El bronce es más doradillo. No sé por qué este tipo representó el bronce como rojizo anaranjado cuando el bronce en realidad es un dorado más oscuro. El bronce es del color de esto que puse a la izquierda. Dicho sea de paso. en el Obeid Por lo menos que usaban esta gente de estaño. El arsenical se veía diferente. El arsenical no necesariamente era tóxico tenerlo arriba, pero el proceso de crear el bronce arsenical sí era tóxico. Así que me pregunto cómo se habrán sentido. Les debe haber dado mínimo cáncer o una cosa de esas, ¿sabes lo que te digo? Eso era muy tóxico. se desarrolló plenamente. Llegamos así al periodo de Hemdet Nasser, entre el 3200 y el 3000 a.C., cuando podemos situar la Este tipo se le olvidó decir que en el periodo Uruk estaban construyendo templos enormes. Ya estaban construyendo un templo que era más grande que el Partenón de Atenas. ¿Tú viste el Partenón? ¿Tú viste el pantalón, lo grande que está? ¿Tú viste qué grande está eso? Ya en el periodo Uruk estaban haciendo un templo que era un poco más grande que eso. Se les olvidó decir eso, una cosa muy importante. creación de las primeras ciudades-estado en la región, núcleos de población donde se concentraban tanto los agricultores como los artesanos y comerciantes, bajo la protección de una autoridad que Sí, ya se estaban descentralizando, ya Uruk estaba empezando a perder hegemonía y ya tú veías que se iba volviendo rica la gente en otras ciudades que no fuera Uruk. rivalizaba con las otras ciudades-estado. Y es cuando empezamos a ver, o bueno, se teoriza que es cuando empiezan a ver los Lugals, que es hombre grande. Y hombre grande era lo más, la versión más temprana de un rey que tuvieron los sumerios. Por el Que control bueno, el término lugar se siguió usando durante siglos y siglos, amén, militar por los del sumerios. territorio. ¿Y qué es lo que varió en esta sucesión de culturas? Como decíamos antes, cada uno de esos periodos muestra el momento álgido de cierto lugar que termina por decaer por crisis internas o la presión de grupos vecinos. Es de esa sucesión de éxitos y posteriores hundimientos de donde surge la civilización sumeria. Entre el 3000 y el 2350 a.C., podemos hablar de las dinastías antiguas sumerias, una serie de monarquías que se establecieron en un territorio de unos 100.000 kilómetros cuadrados, siempre entre el Tigris y el Éufrates, concentrados en una treintena. A ver, no siempre entre ellos, pero sí alrededor de ellos. Eridu estaba por fuera del, del Éufrates, ¿sabes lo que te digo? Pero estaba muy, muy cerca de uno de los contribuyentes no, de una de las ramificaciones del Éufrates, pero no de la principal. Así que decir que estaban siempre entre los dos, no, no necesariamente, no funcionaba así. De ciudades-estado de diferentes dimensiones, la mayor de las cuales pudo ser Uruk, que quizás llegó a albergar hasta 50.000 habitantes. Estos Mm. sumerios Kish parece haber tenido un tamaño similar. Nippur no tanto, Nippur era su Vaticano, era como el Vaticano literalmente. Porque era donde se supone que vivía Enlil, el dios de los dioses, el dios de los dioses, el rey de los dioses, el equivalente a Zeus de la religión sumeria. Así que funcionaba como un Vaticano, no era demasiado grande. Pero Lagash también era relativamente grande, Uma era relativamente grande. Eridu un poco más chiquito por la posición complicada que tenía, que era beneficial al principio cuando se dedicaron a la pesca y eso les dio ventaja, pero ya para este tiempo ya no tanto. Este tipo se le olvidó hablar del papel de Eridu y de su propiedad, pero bueno, eso es un resumen, así que no se lo olvidó, es un resumen, está resumiendo, está haciendo ver el video. parecen ser gentes llegadas de fuera de Mesopotamia, o al menos una parte de ellos, quizás desde el Valle del Indo, una región con la que los mesopotámicos habían tenido una intermitente relación comercial que se hizo más fluida durante el periodo sumerio. Las ciudades-estados sumerias se basaban en una agricultura muy desarrollada, con un comercio notable, como Hombre grande, Lugal, el nombre del padre de Gilgamesh estará haciendo referencia a eso. Lugal Banda, sí. Hombre grande, banda. Literalmente lo que quiere decir. Y en Mercar, creo que está medio que haciendo referencia al hecho de que es un señor divino, o sea, un semidios, pero Lugal Banda es el primer Lugal completamente humano, supongo yo, de Uruk después del diluvio.
Y me imagino yo que habría sido histórico, porque Enmebaragesi es el rey histórico más antiguo que se conoce de Sumeria, 2700-2750 AC, pero él dice que él peleó con Gilgamesh, que es del mismo tiempo que Gilgamesh. No, perdón, su hijo, ¿cómo se llamaba? Aga, su hijo Aga, el hijo Aga de Enmebaragesi, peleó contra Gilgamesh, tuvieron un conflicto. Así que se cree que Gilgamesh habría sido real. Y si Lugalbanda vivió más o menos al mismo tiempo que Enmebaragesi, también habría sido real y serían los primeros reyes, tanto de Uruk como de Kish, respectivamente, más antiguos después del diluvio. Así que cuando lo están llamando Lugalbanda, quizá lo que están queriendo decir es que es un hombre grande, pero sigue siendo humano. Que hemos mencionado con la India, pero también con notables enfrentamientos entre los pueblos vecinos y entre las propias ciudades sumerias. A ver, que no te estoy dando suficiente contexto, te estoy poniendo la vida complicada. Antes del diluvio hay varias dinastías que no tenemos ninguna evidencia de ellas siendo real, pero me imagino que alguna que otra será real, alguna que otra, algún que otro nombre. Después del diluvio, las dinastías empiezan con Kish, y el quinto o sexto rey de Kish es Enmebaragesi, su hijo Haga, quien pelea con Gilgamesh, y el padre de Gilgamesh es Lugalbanda. Pero antes de Lugalbanda hubo un rey que fue el primer rey de la dinastía de Uruk después del diluvio, que es Enmerkar. Y él tiene su propio mito de tener una especie de conflicto de guerra fría con una ciudad que se llama Arata, que probablemente habría sido en lo que ahora es Irán. No Elam, sino del este de Irán. Mirando las más Tiene sentido porque Lugalbanda era mortal, la divina era su esposa, Nisaba sí, si no me equivoco. importantes a controlar toda Mesopotamia. Y Lugalbanda, lo curioso es que él no es hijo de Enmerkar, es el mejor general de Enmerkar. Y si no me equivoco, hay una historia en la que tiene que hacer un reto o un trabajo para los dioses, y eso hace que se gane su título como rey, o sea que se lo gana por sus propios esfuerzos. Y su hijo es Gilgamesh como una diosa. El tipo tiene que haber hecho algo bien, porque para que una diosa se enamore de él, el tipo mínimo se movía bien, ¿sabes? Pensemos que este periodo arcaico sumerio coincidió con el imperio antiguo egipcio, y que cuando se constituyen estas belicosas ciudades-estado sumerias... ¿Qué clase aura tiene ese sumerio? ¿Qué clase aura tiene? En el valle del Nilo se estaban levantando... Yo cambiaría un poco el escudo. El abrigo no sé si esa túnica será real. Pero bueno, independientemente de si es o no es real, tremenda pinta. El casco también está bien. Y bueno, la lanza y la chita típica sumeria que me encanta. las grandes pirámides. En esas guerras internas entre los sumerios, hacia el 2000... Esta fue Lagash contra Uma, si no me equivoco. La estela de los buitres. Porque 1500 por el otro lado tiene unos buitres llevándose pedazos de los muertos. Y esta gente están caminando por encima de muertos también. antes de Cristo, el rey Eannatum de Lagash se impuso sobre toda Sumeria, un dominio que perduró hasta los tiempos de Urukagina, hacia el 2380-2360 a.C. A ver, fue la ciudad más poderosa y ejercía influencia sobre las demás. Pero decir que todas las ciudades sumerias estaban bajo su poder, nah, no exactamente, no funciona así. Cristo, un rey de Lagash que se caracterizó por una reforma política destacada que implicó una rebaja fiscal y la primera vez que se consignó la palabra libertad, amagi, al referirse a la posibilidad de manumitir a los esclavos. Sí, y yo tengo eso tatuado. Tengo amargui, que literalmente quiere decir regreso a la madre. Y lo tengo como tatuaje aquí. Y es la iteración más antigua del concepto de libertad. De libertad, que es liberar a un esclavo. Amargui, regresarlo a la madre. También tiene las leyes más antiguas conocidas, pero son un poco separadas. No se dice que sea un código de leyes como tal todavía, porque no estamos seguros. El más antiguo conocido es Durnamu 200 años después, 260 años después. Y ya vos sabéis. Pero Urukagina... Para un video de 10 minutos voy 27 minutos de hablar. Qué manera de hablar. Fue derrotado por Lugalzagesi, rey de Umma. Hola, buenas, Frederick Klein, ¿qué me cuentas? Que no solo logró dominar toda Sumeria, sino que quiso expandir su territorio hasta el Mediterráneo. No le fue posible, pues hacia el año 2350 a.C., Lugalzagesi fue derrotado por Sargón.
A ver, no eran 2334 C, depende de la cronología, pues es una corta y una larga, pero igual. Creo que fueron mínimo 15 años que estuvo lugar Sadesi. Primer reino sumerio de verdad, que de verdad tuvo una gran cantidad de ciudades bajo su poder como un reino, fue él, pero luego Sargon de Akkad vino unos 15, 20 años después. Dirigente de origen acadio que desde la ciudad de Kish logró imponerse sobre toda Mesopotamia. Sí, él continuó un poco como que el legado de Urukagina y eso es por ahí para atrás, porque él seguía siendo hasta cierto punto, ¿cómo se llama esto? Siguiendo las leyes y costumbres sumerias, nombre sumerio, dioses sumerio, por eso es que él pone a su hija, se olvidó el nombre de... Pone a su hija como la sacerdotisa de Nana en la ciudad de Ur, que sigue siendo un dios sumerio, porque sigue queriendo mantener un enlace y una amistad entre los sumerios y los acadios para que la sociedad funcione lo mejor posible. El tipo no era estúpido, sabía lo que estaba haciendo. Los acadios eran un pueblo semita, llegado de forma paulatina desde Arabia desde hacía siglos y que terminó por lograr imponerse sobre los sumerios en ese golpe de mano de Sargón. A partir de ahí, construyeron un reino que logró establecer fructíferas relaciones comerciales desde la India hasta las costas del Líbano y posiblemente Egipto. No era sacerdotisa de Sin, no, era sacerdotisa de Nana en sumerio. De un dios sumerio. Era intencionalmente. Estaba usando palabras sumerias. Pero ella trató de encontrar paralelismos entre Nana y Sin para justificar que se adorara a Sin en la ciudad de Ur. Pero inicialmente ella es sacerdotisa de Nana. En este sentido... Y lo mismo hace ella con Inanna y con Ishtar, tratando de encontrar paralelismo y de relacionarla para decir, a ver, en realidad, nosotros creemos en los mismos dioses, nos tenemos que llevar bien, ya tú sabes. Los acadios establecieron el primer imperio conocido, pues ya no se trataba de... Sí, es de la luna, exactamente. Nana, cuando digo Nana, es sin la I al principio. Él es el padre de Inanna y Ereshkigal. Bueno, pues tú eso lo sabes, no te lo tengo que explicar, tú sabes estas cosas. Sí, a Nana, el de Ur, el de la luna. Una región homogénea, como había ocurrido con las sucesivas dinastías sumerias, controlando a las otras ciudades. La primera en de verdad sincretizar religiones. A ver, primera escritora conocida en tratar de sincretizar religiones, sí. Ella es el primer escritor conocido de la historia. ¿Cuál era su nombre? ¿Se me olvidó su nombre? ¿Cómo puede ser posible? Enheduanna, se llamaba Enheduanna. También sumerias. O lo que había sucedido en Egipto, con la unificación de todo el valle del Nilo, culturalmente homogéneo. Sargón de Akkad logró imponerse sobre diferentes pueblos y culturas hasta convertir el acadio en una lengua franca que habría de perdurar durante siglos como el idioma de las relaciones internacionales, políticas. Sí, literalmente el acadio se quedó como el idioma más influyente de toda la edad de bronce y parte de la edad de hierro. Literalmente fue el equivalente de lo que es el inglés hoy en día para el mundo de la edad de bronce. Cuando tú eras de cualquier otra nación como Egipto, hitita, cananeo, si tú querías aprender a relacionarte con el resto del mundo en cuanto a comercio, lo que más te convenía aprender era acadio, porque era el idioma en el que la gente se terminaba entendiendo. ¿Sabes lo que te digo? Es increíble. Hasta tablillas, si no me equivoco, puede que esté equivocado, tablillas en acadio llegaron todo el camino a la ciudad de... ¿Cómo se llama este rey, este faraón? Ay, se me olvidó. Se me olvidó. El hereje. Pudo haber llegado a la sociedad minoica micénica. Un poco de influencia, creo que sí. Definitivamente llegaron a Chipre. Hay tablillas en acadio en Chipre. Se han encontrado que... ¿Cómo se llamaba este rey, chico? El hereje. Bueno, el rey hereje que tenía la ciudad de Amarna. En la ciudad de Amarna de él, en Egipto, se encontraron tablillas en acadio, muchísimas, que eran cartas que le mandaban desde Canaán, que hablaban acadio porque era el idioma que era más conveniente hablar en el tiempo. Akenatón, exactamente. Comerciales. El imperio acadio sobrevivió hasta el 2220 a.C., cuando nuevos invasores foráneos, los Guti, desde los Tagros, me encanta ese dibujo, irrumpieron en Mesopotamia. Ese hundimiento del imperio acadio debió abrir un periodo de inestabilidad en todo Próximo Oriente que hemos de poner en relación con el fin del imperio antiguo egipcio, pues Egipto
debió verse afectado por la desaparición de las importantes redes comerciales Sí, tal parece, sí. establecidas por los acadios. El dominio de los Guti se acabó en torno al año 2100 a.C., cuando los descendientes de los sumerios lograron recuperar su independencia y volvieron a establecer una red de ciudades-estado Esos son asirios, no estás dibujando sumerios, esos son asirios. que no tardaron en enfrentarse entre ellas. Esos son asirios, evidente. La hegemonía de la región quedó en manos de la tercera dinastía de Ur. Sí. Si bien el monarca más famoso de este periodo, por las numerosas representaciones que conservamos de él, fue Gudea de Lagash. Gudea fue de antes de la tercera dinastía de Ur que estás metiendo, fue durante el gobierno de los Guti. Él siguió reinando Lagash, aunque teniéndole que pagar tributos a los Guti. Pero no, él no es de ahí. Los Guti no habían sido apoyados por los hititas, o me fumé cilantro. Te fumaste tremendo cilantro, porque los hititas todavía no existían. Los gutianos, Guti o como lo que quieras llamar, son más antiguos que eso. Probablemente venían de los Montes Sagros, pero eran más barbáricos. Por lo menos fuentes sumerios, los Guti, los enemigos de los sumerios, eran muy barbáricos como para entender los caminos de la civilización y sus prácticas religiosas, y eran hombres bestia y que literalmente hablaban de ellos de la forma más despectiva posible. El nombre Gutis me parece una banda de los 70, sí, suena como eso. Pero ¿cómo se llama esto? Gudea reinó antes de la tercera dinastía de Ur. Él fue durante el periodo Guti, pero su pueblo lo amaba y hay muchas representaciones de él, y el modo en el que lo poco que sabemos de él, pues no sabemos demasiado, tal parece que la gente le quería porque fue un rey que proclamó ser un sirviente de los dioses, siendo humilde, y se preocupó por los dioses y no fue negligente con ellos, etc. Que se esforzó por abrir las rutas comerciales que habían establecido los acadios. Fue durante este renacimiento sumerio cuando comenzaron a recopilarse una serie de poemas épicos que terminaron por configurar el Sí, fue en ese tiempo. Es que, a ver, se recopilan otra vez y se vuelven a hacer copias. Y son las copias más antiguas que tenemos de la epopeya de Gilgamesh como tal. Pero probablemente las historias de Gilgamesh venían más de más atrás, de mucho más atrás. poema de Del tiempo de Mebaragesi, unos 600 años antes. Gilgamesh, una epopeya que narra las vicisitudes de este antiguo rey de Uruk, Gilgamesh, donde Ese probablemente no sea Gilgamesh y sea un rey asirio bastante raro. habla de por las cierto. gentes que vivieron antes del diluvio universal, o cómo Gilgamesh buscaba la inmortalidad, algo que nunca alcanza, pues una serpiente le roba la planta de la eterna juventud. A mí, ese final de Gilgamesh, que la serpiente se coma la planta, me da la sensación como de que te está tratando de decir, eso es bueno. Es bueno que no hayas buscado un escapismo, que era lo mejor que te podía pasar, que lo que sucede conviene. En lugar de ser una tragedia, es algo que le muestra, oye, ya deja la bobería, da igual lo de ser inmortal, concéntrate en ser un buen hombre y en disfrutar de la vida y seguir adelante. Por lo menos esa es la interpretación que yo tengo de eso. Motivos estos, la inmortalidad, el diluvio, la serpiente, que con los siglos pasarían a formar parte de la cosmogonía hebrea. Las luchas entre las diferentes ciudades-estado sumerias volvieron a debilitarlos, de modo que cuando a partir del año 2000 a.C. un nuevo pueblo semita, los amorreos, O invadieron amoritas. violentamente Mesopotamia, las diferentes dinastías sumerias fueron De cayendo hecho, esos son acadios, hasta si no me equivoco. que terminó Los sumerios eran expertos en copiar. Un poquito. por constituirse un nuevo reino en torno a la ciudad de Babilonia. Pues su final es bueno cuando regresa a Uruk, así que puede ser. Este imperio antiguo babilonio estaba controlado por los amorreos, quienes sin embargo habían adoptado buena parte de la cultura sumeria, así como el acadio como lengua propia. Con lo que Sí. si bien los sumerios desaparecieron como grupo dirigente en Todavía no. Mesopotamia, Todavía no, siguieron hasta cierto punto, no desaparecen, se mezclan, se van mezclando. ¿Cómo se llama esto? El pueblo que más desciende de los sumerios originales hoy en día son los árabes de las marismas, que cerca del 60% de su ADN es una continuación de los sumerios de los que hemos estado hablando de este video. Pero ellos se van mezclando, es una mezcla, no es como que ellos desaparezcan como grupo cultural. Todavía la gente del pueblo del mar, de la dinastía de Mantamti, siguen adorando dioses sumerios, sobre todo a Enlil. Le hacen un templo dedicado a Enlil, una ciudad dedicada a Enlil, que no es Nippur,
Y, ¿cómo se llama esto? Siguen siendo sumerios hasta cierto punto, ¿sabes lo que te digo? Siguen creyéndose ellos mismos que son sumerios. Y se ponen nombres pseudo-sumerios. Son medio poser. Suenan como, no sé, un poco los italianos de pocos siglos después de que cayera la Roma occidental, ¿me entiendes? Ellos se creen que son igual de romanos que los romanos, pero más o menos, ¿sabes lo que te digo? Una cosa así. Los amorreos eran proto-árabes. No, los amorreos no eran proto-árabes. Los amorreos estaban más cerca de los proto-árabes porque se separaron hace relativamente poco, hace unos 4000 años por ahí. Se parecen, pero yo no diría que son proto-árabes, no es lo mismo. Lo que sí tienen ideas que son bastante similares a las ideas hebreas. Su mitología se parece un poco a la hebrea, porque tienen como que cuentos e historias en común. Mesopotamia, su legado cultural habría de perdurar en las siguientes civilizaciones que fueron ocupando la región. Estuvo bueno, estuvo bien. Yo diría que bastante bien. He alargado demasiado este video, 39 minutos, Dios mío. Dios mío. Debería ser menos porque tengo que cortar los anuncios, pero bueno.